a esta tarea semanal de nuestro espírita Juan de Ángelis. Vamos a iniciar, como de costumbre, con nuestra oración de toda tarea espírita. Vamos a relajar el pensamiento en estos momentos, a sentarnos cómodamente. Respiremos profundo, lentamente, una y otra vez, para dejar un momento quieto los pensamientos de lo cotidiano. Y vamos a entregar estos momentos hoy a nosotros, como espíritus. Damos gracias, Señor, por este momento, esta oportunidad que tenemos de crecimiento interior. Vamos a agradecer desde lo más profundo de nuestra alma este día más, este momento más que tenemos como encarnados, donde es preciso el instante para nuestro crecimiento, para nuestro mejoramiento. Somos conscientes, Señor, de que somos espíritus inmortales y que estamos viviendo este momento de encarnación donde todos tenemos pruebas, vivimos dificultades, pero esta verdad espírita nos trae esta enseñanza, esta claridad de que son momentos pasajeros, son momentos necesarios para nuestro mejoramiento de carácter como personas. Te agradecemos, Dios, esta oportunidad de este momento de crecimiento, de entendimiento, y donde ampliamos los conceptos que vamos a escuchar en el día de hoy, pidiéndote que intervengas y ayudes al disertante de hoy para que sus ideas sean claras y sea tu verdad la que siempre hable, Señor, la que se manifieste. También pensemos en nuestra salud, que nuestro cuerpo reciba hoy las energías y los fluidos benéficos para mantenernos equilibrados y poder seguir trabajando en nuestro bien. Que la luz de tu amor esté también en nuestros trabajos y en nuestros hogares, ahora y siempre, Señor, que así sea. Damos la bienvenida entonces a John Reynolds con esta conferencia que está titulada El hombre de bien. Bienvenidos todos. Buenas noches. Siempre, como decía Axel en la oración, quienes llevamos el mensaje espírita, no consiste simplemente en un intercambio académico de conocimientos, sino que los guías espirituales van propiciando las ideas, los conceptos respecto a las necesidades que traemos cada uno de nosotros. Hay algunos que traemos necesidades de paz, otros de salud, otros de equilibrio, porque nadie sabe la realidad interna que cada uno vive. Otros seguramente vienen muy felices, pero normalmente los tiempos que están ocurriendo de la transición anunciados por el espiritismo, o mejor dicho, confirmados por el espiritismo, anunciados por Jesús, que son prácticamente las finalizaciones de etapas no materiales, sino morales, hacen que el psiquismo, las fuerzas mentales del mundo, de la ciudad, las personas terminemos asumiendo o absorbiendo fluidos difíciles. Y es cuando a los espíritas les cae la DEA. ¿Han escuchado eso, verdad? La depresión, la ansiedad. ¿Y cuál es la otra? DEA, depresión, ansiedad y estrés. Se asustaron, ¿verdad? Pensaron que hablaba de otra cosa. Hay muchos espíritas en DEA y hay que estar vigilantes a esa situación, porque la flor que observan allí es una flor en la cual quiero que te concentres. Representa que en todos los tiempos y en todas las circunstancias, por difíciles que sean las circunstancias, el amor de Dios siempre está presente. Una flor, una rosa, en sus pétalos, en sus perfumes, que son muy variados, van a hacer sentir la presencia de Dios. Lo que pasa es que estamos tan agotados
de la DEA, de la depresión, del estrés y la ansiedad, que no observamos y no nos sorprendemos con las cosas maravillosas que hay en el día a día. Este tema en particular es un tema muy difícil. Los temas morales siempre son difíciles, porque la religión ha hecho de que los temas evangélicos nos den sueño. A pesar que la pedagogía de Jesús estaba marcada en parábolas para llegar más profundamente a la mente y al alma, en diferentes siglos nos hemos dejado de sorprender con esta maravillosa metodología. El hombre de bien es, por así decirlo, el objetivo esencial de todos los que creemos en la reencarnación, en la inmortalidad y en los que vamos a saber que vamos a continuar reencarnando. Escúchame bien, porque siempre estamos hablando de reencarnación de un pasado, pero muy pocas veces nos concentramos en que lo que estamos haciendo ahora es el producto o el resultado de lo que vamos a vivir al desencarnar y al continuar viviendo. La experiencia que estamos viviendo es importante. Por eso vivimos un proceso de perfección, no de perfeccionistas. Hay una gran diferencia entre la perfección y ser perfeccionistas. El perfeccionista entiende que las cosas tienen que ser perfectas sin vivir un proceso. Y aquel que cree en la perfección, cree en los esfuerzos y cree que todo aquello que sucede tiene un sentido en beneficio del espíritu inmortal. Esa luz que se irradia a pesar de la oscuridad nos da a entender, bajo un mensaje psicológico, que a pesar de todos los conflictos, miedos que tenemos, hay una fatalidad, y esa fatalidad es la felicidad, mas no la felicidad todavía concebida como creemos, ¿no?, que está en tener y ser. Por eso Jesús, cada vez que consolaba, que erguía, no culpaba, no juzgaba, invitaba a la rehabilitación, a la reeducación, porque Él, siendo un espíritu inmortal superior, había superado esas franjas de las limitaciones inferiores para convencerse que somos perfectibles. Y eso hay que creerlo, ¿no? Especialmente cuando reincidimos y reincidimos, o nos volvemos adictos en cualquier circunstancia, dudamos de que podamos ser mejores. Y es el primer mensaje de esta noche. Por eso Él invitaba: ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero desde la lógica, el espiritismo nos viene a esclarecer que la criatura o la criatura, una tiene que ver con la creación y otra con la educación. Criatura y criatura nunca podrá ser igual al Creador, pero ya trae esculpida en las matrices más profundas del alma las condiciones propicias para desarrollar todos esos atributos que están en el alma. Por eso Jesús liberaba, levantaba, porque creía en la perfección del género humano. Y aún hoy día, habiendo enviado al mundo la tercera revelación, está diciendo que Jesús cree en nosotros y que Jesús sabe de nosotros. Es la primera voz de consuelo, porque a pesar que nos caigamos tantas veces, siempre va a haber una oportunidad para levantarnos, que es la primera visión de justicia. Bernabé, uno de esos invisibles, un ciego que siempre le mendigaba y le pedía lo básico para su vida, le dijo y le anunció que Jesús visitaría las tierras de Jericó. Él, que siempre buscaba cumplir lo correcto, no dejaba de prodigar el alimento, la limosna y el sustento a aquellos que sabían que requerían lo básico para existir. Y así fue como en aquella vez, a pesar del tributo al César, tuvo la oportunidad de rendir el tributo al cielo. Comentan que Jesús llegó a Jericó, pero él, que tenía las características
la idiosincrasia propia de Jericó, bajo, gordito y nada atractivo, trató de inclinarse, de buscar la mejor posición para observarle, pero no lo logró. Pues aquellos que se encontraban a la vanguardia, al saber que era él, cerraron filas para evitar que él accediera al maestro. Y él, que estaba ya extasiado con el magnetismo propio del maestro, se las ingenió. Y fue así que, siendo y sabiendo que no le parecía que alguien que amara tanto perdiera la oportunidad de estar cerca de él, ascendió de alguna manera a un árbol para preguntarse si era posible verlo, porque estaba cansado de sentirse solo. Fue así como el pasaje evangélico. Recuerdan que él se subió al sicomoro, a ese árbol, y ascendió para ver a Jesús. Y entre la alegría y el éxtasis de aquellos que conocían al Galileo, se vio contagiado. Y llamándolo Mesías, Rabí, le impresionó cuando entre tanta multitud y tantas personas sintió la mirada magnética del maestro, que le dijo: Zaqueo, desciende deprisa, pues hoy será necesario que repose en tu casa. Fue impactante. ¿Por qué él entre tantos? ¿Y por qué, siendo alguien indigno, Jesús había escogido su hogar para pernoctar, para descansar? Y fue así como descendió animado. No se cabía de la felicidad. No entendía por qué el hombre del amor supremo, aquel cuyos labios emanaban miel y tranquilidad, había escogido su casa para pernoctar y descansar. Dicen que Jesús en esos instantes dio el ejemplo, y viéndolo desde el punto de vista netamente psicológico, imagino que fue así, donde la figura de luz y la posición del hombre eclipsado, a propósito del eclipse de ayer, por la sombra de sus miedos, buscaba una sintonía con el hombre de bien. Muchas veces nos da a entender que no nos sentimos dignos del amor de Dios ni de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Pero Jesús no miraba la apariencia, que era el hombre negativo por cobrar impuestos. Jesús miraba la esencia, que era el hombre, la mujer, como muchos de nosotros, luchando porque el bien sea una conquista interna a pesar de lo que nos corresponde vivir. ¿Cuántos de nosotros tienen un trabajo que no quieren? ¿Cuántos de nosotros viven una enfermedad que no quiere? ¿Cuántos de nosotros ni siquiera nos aceptamos a nosotros mismos? Y él, que era él, con E mayúscula, sentía en la vibración de Mateo la dignidad suficiente por el hombre de bien que se estaba por esforzando ser. El bien, por eso, es una condición de vida. El bien es un desarrollo emocional y psicológico que todos debemos lograr. De esa manera, el espiritismo, exactamente Allan Kardec, en su codificación y su desarrollo, determina un estudio psicológico para que todos, hombres, mujeres y jóvenes, podamos conquistar el objetivo de la vida: ser personas buenas, ser hombres y mujeres de bien, que no tiene nada que ver con religiosidad, que no tiene nada que ver con misticismo, que no tiene nada que ver con prácticas exteriores, sino que es un esfuerzo íntimo, pero que muchas veces dejamos de desarrollar por desconocer realmente que somos espíritus viviendo una experiencia normal. Jesús consolaba y era tierno. Y Jesús, cuando exclamó esa palabra de sed perfectos, brindó a los apóstoles cuáles eran las condiciones de esa perfección. Y créanme que fue sorprendente, ¿no? Caracteres de la perfección. Las condiciones para ser perfecto. Acompáñame y acompáñenme a ver en cuál de estas calificamos. Amad a vuestros enemigos.
Haced el bien a los que os odian. Ya estamos como rajados, ¿cuántos? Y orad por los que os persiguen y calumnian. Porque si solo amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Las roscas, ¿verdad? Solo amo a los de mi clase, solo amo a los de mi color, solo amo a los que piensan como yo. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Y quién eran los publicanos? Saqueo. ¿Sí? ¿Sí? Los cobradores, los publicanos, como tal, cometían ese tipo de circunstancias. Tenían sus propios círculos sociales, sus propias condiciones. Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué haréis con eso más que los otros? Miren que aquí no habla de religión, habla de comportamiento, habla de acción. ¿No hacen lo mismo los gentiles, los educados, las personas que se dan aquel estatus de ser mejor que otros? Pues sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esta es la propuesta de la perfección. Así estemos haciendo alusión a las dos primeras, tiene que haber una realidad. ¿Qué pasa con esa perfección? De ahí se sigue que el grado de perfección, otra pregunta para analizar, está en razón directa a la extensión del amor. ¿Hemos sacado el amor de la casa? ¿De los amigos de la infancia? ¿Estamos haciendo esfuerzo por extender el amor a los demás? Ahora, ¿qué entendemos por amor, verdad? Si el amor es abrazar, si el amor es estar contentillo, porque también tenemos una mala educación en el concepto de que amar es idolatrar. Y el amor puede estar caracterizado por otras acciones. Por eso Jesús, después de haber dado a sus discípulos las reglas de la caridad en lo más sublime, que es donde se concentra el hombre de bien, la caridad, el amor es la esencia, pero la acción y la caridad que éste posee, les dijo, ser perfectos. Quiere decir, amplíen las condiciones de amor. Amplíen las condiciones de fraternidad. Amplíen las condiciones de solidaridad. Hay cosas pequeñas para ser caritativos. Por ejemplo, estar dispuesto siempre a sustentar a alguien en un problema. Hay veces que esperamos que los problemas vengan o que los auxilios vengan y no tenemos una rutina de vida en la vida para ser útil a los demás. La mejor terapia para librarse de la DEA, ¿qué es la DEA? La depresión, el estrés y la ansiedad es el servicio a los demás. La sinergia, la forma de poder sustentar a alguien, te va a calmar esos estados, porque es la energía que se está moviendo. Para el año de 1880, más o menos, el joven que ven a la izquierda, nacido de una familia muy importante, convertido ya en psiquiatra, vivía un proceso de depresión. Había logrado intentar suicidarse 2 veces, sin haber cumplido siquiera los 25 años. Y a pesar que era psiquiatra freudiano, por cierto, o sea, creía en el psicoanálisis, decía que la depresión que tenía era por causa de su padre. Porque su padre jamás, a pesar de que era muy reconocido, no había sentido el bien de él en el hogar. Y recibió la visita de él, joven en esa época también, al psiquiátrico, al hospital psiquiátrico. Carl Gustav Jung visitó a Edward y comenzó a decirle que el mal que sentía en su corazón era la falta de capacidad de ver el bien en los demás. Y él le decía, no estoy de acuerdo con usted, porque Freud, mi maestro, dice que mi depresión se debe esencialmente a esa mañana en que mi padre no me salvó de un incendio. Y desde ese día yo lo odio. Y yo no puedo ser un hombre feliz, ni hacer el bien a nadie. Y Carlos Gustavo Jung, con la sencillez y tranquilidad, le dijo,
Hay veces en la vida que distorsionamos las cosas que nos suceden. Sumado a la educación y terminamos siendo injustos con aquellos. Por eso te invito a que reflexiones en tu infancia y a que también comprendas que los padres, siendo los padres, han dado lo mejor de sí a pesar de sus limitaciones. Yo estoy convencido que tus sueños, usted es una persona que ve la psicología analítica. No me haga psicoanálisis, respondió Edward. Yo necesito son respuestas. Yo necesito son respuestas porque a pesar de haber logrado mi madurez, aún sigo odiando a mi padre. John se retiró cabizbajo de aquel sanatorio, pero Edward quedó con la visión de aquella forma de ver la vida. Esa misma tarde lo visitó su madre y él le preguntó, la vez que estuvimos en el incendio y que papá no me ayudó, no me soportó, ¿fue así? Y esta mujer, conmovida por ver su hijo lúcido en los últimos 2 años, le indicó, debo confesarte que ese día yo estaba en melancolía y por sentir tanto odio hacia tu padre, que era el popular, que era aquel que todo el mundo reconocía como perfecto, yo inventé que él no te había protegido, pero no fue así. Él fue quien te protegió y el incendio se debió a que los cerillos que debía cuidar con tanto afán, los coloqué mal y uno de tus hermanas encendió y propició aquel incendio. Esa vez propició el encuentro entre Albert Einstein y Carlos Gustavo Jung. El padre de Edward era el gran científico del siglo XX, porque a pesar que era el científico del siglo XX, había tratado con sus errores de ser un hombre de bien en su hogar. Y en función a esta experiencia entre Albert y Edward, John acuñaría en el único encuentro que ambos tuvieron esta frase para explicar por qué a veces del mal emergen las cosas del bien. O por qué decir de otra manera, por qué de la inferioridad va a llegar la perfección. El hombre que no ha pasado a través del infierno y sus pasiones, no las ha superado nunca. Quiere decir que es necesario aceptar y vivir lo que somos para encontrar lo que somos. Estoy casi convencido que si ninguno de nosotros esta noche, encarnados y desencarnados, hubiera vivido las experiencias que tiene hasta este momento, estaría aquí esta noche. Hemos tenido que ser tocados en el alma para pensar en la inmortalidad y en la reencarnación, pero también hemos tenido que ser tocados en el alma para entender que siempre hay una oportunidad. El hombre de bien, aclaró Allan Kardec en la pregunta 617, con la pregunta que hace a los espíritus, es aquel que estudia las leyes del alma. Todas las leyes de naturaleza son leyes divinas, hasta el aire que está respirando en este momento, puesto que Dios es el autor de todas las leyes. El científico estudia las leyes de la materia. El hombre de bien, que implica la mujer de bien, estudia las del alma y las practica. Estamos por eso en una propuesta distinta, porque la propia reencarnación por la cual todos transitamos y vamos a seguir transitando, implica esa realidad. ¿Qué son esas leyes del bien? ¿Qué son esas leyes morales? Porque a veces hablamos de leyes divinas y muy poco comprendemos que son muy sencillas. Allan Kardec las aclaró y dice, las leyes del bien, las leyes morales, que es la que estudiamos en la casa espírita, tienen que ver primero en las relaciones del hombre con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Segundo, en la relación del hombre con sus semejantes. Y tercero, comprende todas las reglas de la vida del cuerpo, al igual que las vidas de ¿qué? Del alma. No te duermas. Son las leyes
morales. Queremos decir que se viene a estudiar en una casa espírita. No es invocar espíritus. Venimos a mejorar nuestras relaciones con Dios. Venimos a mejorar nuestras relaciones con los demás. Venimos a entender las reglas del alma y las reglas del cuerpo. Cuando eso está claro, mis estimados hermanos, hemos empezado la carrera para ser hombres y mujeres de bien. Porque una vez eso se entiende, sabemos que el bien está en los demás. Los espíritus revelaron a Kardec que esas leyes morales están dormidas en tu alma y mi alma. Que lo que falta es ejercitarlas. Porque el conocimiento se adquiere, como lo estamos haciendo esta noche. Pero el ejercicio de las virtudes debe ser una decisión. Extender la mano a alguien puede ser de dos cosas. Cuando hacemos el bien, estamos actuando dentro de esas leyes. Por eso advierten los espíritus que el espiritismo es una propuesta de desarrollo moral, pero también es una propuesta de educación moral. No sé si entendemos la diferencia. Cuando hablamos de desarrollo moral, es que podremos escuchar 1200 veces conferencias, pero si no nos paramos de la silla a intentar desarrollar esas virtudes, seremos intelectuales espíritas, mas no personas desarrolladas moralmente. Y también es una propuesta de educación, porque te saca de adentro, muchas veces con dolor y con el sufrimiento como opción, aquello que debemos aprender. Por eso en la vida no hay castigos, hay desafíos. Por eso en la vida no hay suerte, hay ley de causa y efecto. Por eso en la vida no hay alabares o avatares, hay una programación espiritual. En ese orden de ideas, el bien es lo que te hace sentir bien. ¿Quién se ha sentido aquí bien después de una fuerte discusión? Sí, tú. ¿Tú te has sentido bien? Nadie, ¿verdad? ¿Quién se ha sentido bien después de una infidelidad? No estoy diciendo que sea ninguno de los presentes, ¿no? ¿Quién se ha sentido bien después de abrazar fuertemente al papá? ¿Quién se siente bien después de hacer el bien? Luego el bien es una psicoterapia, no es una condición religiosa. Pero el mal es todo aquello contrario a esas leyes, porque están grabadas. Ahora, ¿cómo es eso que está grabadas? Hoy leía en internet a alguien que decía cómo reprogramar la vida. Yo siempre abro estas informaciones no para cambiar el espiritismo, no, sino para saber cómo se confirma el espiritismo. Y decía el psicoterapeuta, ¿quieres cambiar tu vida y ser un hombre feliz? Haz el bien. Empezó bien. Porque es muy sencillo. Cuando algo se repite en tu vida constantemente, a pesar que cambies de lugares, es porque hay una confusión de energías en tu interior con el exterior. Todavía no me convencía, ¿no? Y después dice, sucede que tú tienes pensamientos. ¿Cuántos pensamientos de bien tenemos al día? Y esos pensamientos tienen neurotransmisores y neuropéptidos. O sea que cuando tú estás pensando en algo positivo, eso se llama como sintonía, atraes las cosas positivas. Por eso hay que estudiar, decía el Señor. Y a veces los espiritistas no queremos estudiar, ¿no? Especialmente no nos gustan los exámenes, porque estamos pensando en la nota, no en el desarrollo moral. ¿Sí? Para que prepararnos para divulgar bien. Y decía, ¿qué es entonces la moral? La moral no necesita de religiones, son de acciones. Si haces el bien, los psiquiátricos o los hospitales psiquiátricos estarán menos llenos y los orfanatos más vacíos, porque es una regla universal. De tal forma, estimados hermanos, que así como ese niño que ven, para saber por qué el bien es necesario en nuestras vidas y por qué hay que ser hombres de bien y mujeres de bien, hay que comprender los atributos de Dios. Y de esos atributos, además de su amor, de su omnipotencia, el más maravilloso es la
justicia. Hay que comprender que tenemos naturaleza moral, pero no la moral de las religiones, sino que somos inmortales. Una vez creados somos eternos y tenemos la perfectibilidad. ¿Cómo se crea la perfección? ¿Cómo creen ustedes que se crea la perfección? Allan Kardec lo dijo. La educación es ¿qué? El conjunto de hábitos adquiridos. Luego, ser bueno es una opción de hacer hábitos, de hacer conductas mentales y ejercicios fisiológicos y psicológicos que te hagan permanecer ese estado. Y además nos dice que hay que comprender la vida futura. Si estamos quejándonos de este planeta convulsionado, pues debo decirles que es el planeta que necesitamos. Porque en un planeta más cómodo, seguramente esos gérmenes inferiores estuvieran haciendo megua. Por eso el hombre de bien es aquel que empieza a conocerse, ¿no? Muchas personas creen que conocerse a sí mismo es tomarse un selfie. Es la moda, ¿no? Para todos se toman selfies. Y es una moda, mas nadie se ha detenido a entender qué trascendencia tiene tomarte una foto tú mismo. Estás viendo cómo quedas bonito, ¿verdad? O estás viendo lo que tú eres. El hombre de bien estudia sus propias imperfecciones, pero sin culpa. Trabaja sin cesar para combatirla. Emplea todos, ¿qué? Esfuerzos. La palabra clave de esta noche es esfuerzo. Para decir el día siguiente que hay en él algo mejor que en la víspera. Está en la pregunta 919, le hemos dado acá. Conócete, pero no con un selfie. Conócete primero. Yo no había entendido esto. Conócete primero, que eres inmortal. Que no hay mal que dure. Eso sí lo saben, ¿verdad? 200 años. Ni cuerpito que la resista. Conocerse a sí mismo es que podemos superar esa situación de adicción, de depresión que actualmente nos aqueja. A veces la adicción no es el alcoholismo, ¿no? Sino es la adicción a la cólera, a la flojera, a la maledicencia, aquellas cositas que nos destruyen. No es la gran tempestad la que derriba a la gran ceiba, son los gorgojos pequeñitos que trae por dentro. ¿Cuáles son esos gorgojos que me hacen infeliz? No para que yo complazca a la esposa, ni complazca a Jorge, ni a Axel, ni a... No, es para ver cómo me siento yo mismo. Porque eso fue el rezago que quedó las religiones, la apariencia. Y entonces íbamos todos los domingos para que la gente ¿qué? Nos viera. En tanto que el hogar era un infierno. Ahora no, ahora esfuérzate, porque conociendo las energías que hemos hablado, ya sabemos qué es lo que irradiamos. Por eso retomo esto, que es la frase que Kardec, el epígrafe que Kardec utiliza en la Génesis, y lo he colocado en todas partes. Dios prueba su grandeza y su poder a través de la inmutabilidad de sus leyes. No hay milagros, hay leyes perfectas, y no mediante su derogación. No es la cura mágica, sino la enfermedad que te educa. Para Dios, el pasado, nuestras reencarnaciones, el futuro, las próximas vidas, son el presente. Qué sabiduría, ¿verdad? Por eso, pasado y futuro son la misma cosa. Esto es teoría cuántica. Porque leyendo a Albert Einstein, sin ser físico, sabemos que no hay ni tiempo ni espacio. Todo es relativo, porque somos seres cuánticos. Eso significa por eso que cuando buscamos ser buenos, buscamos tener conciencia esclarecida. La idea de Dios y de su justicia evoluciona. Dios no es el que te está castigando. Dios te está educando.
por las decisiones que tomamos. Pero sin la conciencia, oigan bien, cuando hablo de conciencia, que es muy difícil asimilar, estoy diciendo que en nosotros vive un espíritu inmortal que está dormido por toda esta fisiología, pero que nos está mandando mensajes. Y que ese espíritu que se llama el self o el sí mismo es el que no hemos descubierto, pero que ahora mismo en nuestra vida comanda el ego, la personalidad, y los conflictos que tenemos es de los mensajes que ese espíritu inmortal nos está enviando, que se encuentran con la personalidad que imponemos. Por eso la inteligencia razona y cree. Ahora seguramente estás convencido. Sí, hay que cambiar, pero no logra que nos sometamos a la ley. Esta palabra es fuerte, someternos. La conferencia pasada que hacía Axel hablaba de la obediencia y la resignación. La obediencia es el consentimiento de la razón. Y la resignación es el consentimiento del, o sea, aceptar los impositivos de la vida. Es lo que hizo el psicoanálisis. Freud, Carlos Gustavo Jung, ahora Juana de Ángelis, nos dan esta propuesta. Pero imagínense que Kardec hacía una visión maravillosa de esto. En el libro de los Espíritus, Kardec hace una evolución del hombre de bien. Y miren que es interesante. En la pregunta 11 dice que aquel que desarrolla el sentido moral puede entender la justicia de Dios. Y hay gente que pregunta, ¿en dónde está Dios en estos momentos que estoy sufriendo? Y yo les digo, mírate al espejo. Por eso hay gente que no comprende esto. Porque es un estado de conciencia. Y después que se desarrollan esas condiciones morales, Kardec habla del hombre de bien. Porque ya hay una ética filosófica. Si yo sé que soy inmortal, mi vida tiene que cambiar en función de eso. Porque cuando desencarnemos, no vamos a decir que no conocíamos. Entonces dicen los espíritus, cuando nos esforzamos que nuestra vida sea acorde a esas leyes, ya somos un hombre de bien. Pero Kardec tampoco se queda allí. Y en la pregunta 941 dice, el hombre moral. Y dije, Kardec se volvió religioso. Y dice, no, aquel que se ha elevado por encima de las necesidades ficticias, o sea, del tener y de ser. Y que, feliz con el bien que hace, se libera de las contrariedades del alma, sin dejar en ella ninguna impresión dolorosa. O sea que el hombre de bien no se detiene en el sufrimiento, experimenta y vive el dolor, porque sabe que su espíritu va a progresar. Y finalmente Juana de Ángelis, como espíritu del Consolador, que participó en la codificación, en su gran serie psicológica, nos aporta dos cosas más. El hombre psicológicamente maduro, que es aquel que piensa bien, que sabe cómo operan las leyes divinas en su vida, y finalmente el hombre psicológicamente grato. En lo que resta, vamos a desarrollarlo, si el tiempo me lo permite. Jesús fue el justo por excelencia. De las imágenes más impactantes de la justicia de Jesús, lo da con esta mujer, ¿no? Vilipendiada, adúltera, acusada, humillada y a punto de morir. Que la hiergue con aquel que no tenga ¿qué? Pecados, inferioridad, que arroje la primera acusación. Que muy poco lo hacemos. Kardec nos recuerda los caracteres de este hombre de bien. El hombre de bien es el que cumple la ley de justicia, amor y caridad. No se puede amar ni ser caritativo si no se es justo. Cuando interroga su conciencia sobre sus propios actos, se pregunta a sí mismo si no ha violado la ley. Imagínense. Por eso hay cosas que creemos que nadie sabe, que hacemos, pero las leyes sí lo saben. Y si no, miren lo que está pasando
con tristeza en nuestra ciudad y en el mundo. Porque esto es un tema de desarrollo moral. Las consecuencias que tiene actuar en desmedro de los intereses de muchos. De tal manera que por eso el hombre sufre. Y sin embargo la invitación es hacer cosas buenas y hacer hombres de bien. Porque la vida, no venimos a la vida a ser felices. Venimos a desarrollarnos moralmente. Porque de nosotros depende, a pesar de que hay pruebas y expiaciones, aliviar nuestros males. Miren que esto es inteligencia emocional. O lo que le dicen ahora, resiliencia. Sobreponte. Ninguno de los que transformaron el mundo la tuvo fácil, porque primero debieron transformarse ellos mismos. Bajo esa perspectiva, en un libro maravilloso que se llama Parias en Redención, Víctor Hugo, a través de la mediunidad del sembrador de estrellas, porque por donde va, deja destellos de luz, por haber conquistado y ser un hombre de bien, advertía, Víctor Hugo, durante encarnado, desarrolló la obra Los Miserables, no sé si recuerden, y sorprendentemente, en el segundo libro, se propone con Vivaldo, a través de este libro, Parias en Redención, mostrar la continuación de las obras Los Miserables. Por eso es un estudio del alma humana en su camino hacia la redención. El bien, mi estimado hermano que me escuchas, no es una conquista de ahora. Hace milenios que las leyes tratan de sacar de nuestra alma, de tu alma, las cosas positivas. Pero aún como el hijo pródigo, no hemos logrado encontrar esa luz. Y dice esto, rápidamente lo voy a leer para que vean lo actual que es respecto al bien en la tierra. Muchos de los instintos agresivos, mientras los instintos agresivos predominen en la naturaleza humana, superando muchas veces a la razón y a los sentimientos superiores del espíritu, engendrando las famosas guerras que destrozan las esperanzas y aniquilan civilizaciones, mientras el hombre no se someta, lo que decíamos ahora, a los dispositivos severos del estatuto divino, incorporándolos a su conducta habitual, hábitos, de los que se resulta su armonía interior, exteriorizando la paz generalizada, mientras haya gobiernos arbitrarios, ambiciosos y enloquecidos, mientras las religiones olvidadas del rol sublime del crucificado, serán necesarias obras que hablen de reencarnación. Serán necesarias obras que hablen de inmortalidad. Serán necesarias la comunicación de los espíritus, que no es un misterio ni es diabólico, sino que es la continuación psicológica de la conciencia a decir que en la tierra estamos para hacer todo el bien posible desde donde nos encontremos. Seamos el zapatero, el político, el médico, el abogado, el padre, la madre, cualquiera que sea la condición, podemos transformar el mundo a partir del bien. Luego, la humanidad no ha entendido que es que la gente quiere o queremos que la vida sea eso. Nunca las ha emocionado que les lleva dólares de arriba. Que lleva tantos dólares que tengas que ponerte un paraguas. ¿De qué billete te gustaría? ¿De 100 o de 50? ¿O en euros? Dice Juana de Ángeles, no se cree equivocadamente que la finalidad coyuntural de la existencia sea vivir bien. En el sentido de acumular recursos, disfrutar comodidades en un yate, ¿verdad? Como se fue un hermano mío una vez en un yate así, tomando margaritas, otros que se van para Hawái, otros que se van para Turbaco, otros que se van para San Andrescito, ¿sí? Entonces se ponen en el selfie, disfrutando la vida, y comienza un psiquismo, y ¿por qué le va tan bien y a mí nada? ¿Sí? ¿Y yo qué hice? Si yo estudié lo mismo que él, ¿qué hace? No sabemos, no sabemos. Disfrutar comodidades, gozar sensaciones que renueven y agoten una langosta al atermidor,
con un mote de queso, sí, sí. Sí, porque se ven, llaman comida fusión, ¿no? ¿Sí? O sea, unas excentricidades, que es el despertar del placer fisiológico. Estamos agotados de placeres fisiológicos que no armonizan al individuo. Llegas de una vacación y llegas ¿cómo? Más cansado, más agotado y más endeudado. Dado que el ser transpone los umbrales de la sepultura. Si las personas supieran que no hay más placer maravilloso que servir, que perdonar, que divulgar el consuelo, que evitar que muchos se suiciden, que evitar abortos, que evitar divorcios, que evitar tanto mal sistemático que vamos acumulando entre nosotros mismos, supieran que la mejor terapia, como dice Juana, es hacer programas que eleven nuestra vida íntima. Connie Jakes, Chris Gard, junto a Charlie Gard, sonado estos últimos 25 días. Ahí tenían a su bebecito. ¿Recuerden esta historia cuando nacieron sus primeros hijos? Yo tuve tres veces la historia, 3 cesáreas, 3 ginecólogos, 5,000 pañales. Ni me acuerdo en leche, pero la felicidad que se experimenta en tener un hijo. Aquí quedó mi hijo sentado, ¿verdad? Ya con la tranquilidad de que me va a mantener más adelante. Es maravilloso. Y más cuando uno comprende la reencarnación, los hijos tienen que saber que en la vida lo que vale es el bien, más que los títulos. Pues ellos, ¿lo recuerdan? A él le fue diagnosticado el síndrome, al bebecito Charlie, de agotamiento de ADN mitocondrial. En español, una enfermedad que se ve únicamente 10 veces en la vida, o 10 personas la poseen en el mundo. Iba a morir y ellos amaban a su hijo y comenzaron, a pesar que estaba sujeto a un respirador artificial, a reclamar el derecho de que él viviera. Y los jueces, la civilización no espiritualizada, empezó un debate y fue al Reino Unido, fue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y pidió: queremos que nuestro hijo viva. Pero los jueces y los científicos, especialmente los del hospital, dijeron: debe morir, practicársele la eutanasia, porque la enfermedad degenerativa está haciendo que él sufra. Y ellos insistieron. Reunieron 1.5 millones de dólares para que salieran del Reino Unido y fueran a Estados Unidos a hacer una práctica científica experimental. Sin embargo, este personaje de la ley, llamado Nicholas Francis, dijo algo tenebroso: van a tener que convencerme de que algo nuevo o relevante ha cambiado, dijo el juez al equipo de legal de Charlie, que alegó parecer 7 expertos que sabían que podía mejorar. Y como no lo comprobaron, Charlie murió. Yo me pregunto si este personaje supiera de reencarnación y inmortalidad y supiera de las leyes supremas respecto al bien, las cosas fueran distintas. En tanto ellos, Emma Smith y Maxwell, tuvieron su hijo con un síndrome similar y ya va a cumplir 15 años. Tuvieron un segundo hijo y han podido conformar una familia rodeando de amor a Maxwell para que se desarrolle moralmente. Porque solo el espiritismo ha logrado entender que en esos cuerpos con malformaciones genéticas son prisiones temporarias donde el espíritu está depurando o complementando experiencias del ayer. Por eso una cosa es el deber. Y el deber desde el punto de vista espírita es librarse de la pasión y entender que
cuando actuamos, estamos a punto de amenazar la felicidad de alguien. Si el juez pudiera entender esto, de que el verdadero amor está en aplicar lo que nos gustaría que nos aplicaran a nosotros. Yo pregunto, si fuera el hijo del juez, él hubiera tomado la misma decisión. Por eso Jesús decía, amad a todos sin consideración. Y es por eso que Kardec, el primer elaborador del derecho internacional humanitario, habla de que las leyes deben moralizarse, acercarse más a la inmortalidad, a la reencarnación, para dar paso a esa visión. Y la virtud, deber y virtud, cualidades del hombre de bien, hace visión de que aquel que hace el bien no lo ostenta. Yo he visto espiritistas que a veces dicen, yo sí soy humilde. Esta humildad mía no la aguanto. Y entre más haces cosas positivas, menos hablas. Hace unos días se creó un chat de unos amigos que hace 30 años nos reuníamos. Y fue emocionante, ¿no? Unos simpáticos, otros con pelo, otros con canas, pero simpáticos, ¿no? Y entonces es sorprendente, ¿no? Porque la gente tiene curiosidad de qué haces y en qué te has convertido. Y tuve un amigo que duró 1:20 minutos hablando de él. Lo peor es que no nos damos cuenta, ¿sí? Los primeros 40 minutos eran de los 3 carros que había conseguido. Y los otros 60 minutos fueron de los 4 divorcios que tiene. Entonces hay una ansiedad de mostrar éxito. O si somos exitosos o hacemos un oso. Y cuando yo dije que era espiritista, y dije, tú, espiritista, brujo. Y sí, ¿quién te ve? Porque tú enamorabas hasta... Tú. Y yo soy espiritista. Y le regalé el libro de espíritu, carajo, y esto pasa brujería. Vieran que muchos entendieron esto, ¿no? Y a la semana comenzaron a salir los conflictos en el chat. Un chat inicia con alegría y termina en conflictos, ¿no? Porque la gente comienza a imponer las religiones o a mandarte esos mensajitos de Dios. No les lleguen esos mensajes. Que nadie los lee. Y tú dices, no estoy mandando mensajes, yo hago el bien. No, el bien es mostrar a las personas de una u otra manera esta visión. El hombre de bien tiene fe en Dios, en su bondad, en su justicia y en su sabiduría. Sabe que nada sucede sin su permiso y se somete en todas las cosas, ¿a quién? A sus leyes. Muchos iniciamos en la doctrina. Muchos nos comprometemos en el ideal. Pero son pocos los que persisten después que la vida continúa con las mismas pruebas. Porque creen que el espiritismo nos libra de pruebas. Cuando el espiritismo te ayuda a entender por qué enfrentas las pruebas. Y eso es entender la voluntad de Dios. Porque si Dios es amor, lo que nos sucede que es amor. Y bajo esa perspectiva estuvo Pedro, ¿no? ¿Recuerdan? Que queriendo a Jesús, amando a Jesús, que este ejemplo de la barca es maravillosa. La barca es el mundo y los apóstoles que estaban en ella son los diferentes comportamientos psicológicos. El único que se atreve, a pesar de la tempestad, a decirme, llévame hasta ti, es Pedro. Y así nos pasa. Y era Jesús y él comienza, pero cuando siente que el agua está en los pies, ¿comienza qué? ¿Y qué le dice Jesús? Poca fe. ¿Qué tanta fe nos tenemos o te tienes para hacer el bien? ¿Qué tan dispuestos estamos a transformarnos? Ella transformó. Y dice Kardec, el hombre de bien y la mujer de bien respeta a los demás, respeta en los demás las convicciones sinceras y no censura a los que no piensan como él. En todas las circunstancias, la caridad es su guía.
Por eso aquí en el espiritismo no hay prosélitos. No salimos a las calles a imponer, sino que las personas llegan por un estado de conciencia. Y ella fue así. Fue el funeral donde más religiosos de distintas creencias fueron. Y no fueron porque ella precisamente fuera católica, fueron por el bien que ella había logrado. Porque ella vivía el bien. Y cuando alguien vive el bien, se olvida de sí mismo, que son las condiciones que van logrando. Y él, recuerden, Chico Xavier, su mejor amigo fue un sacerdote. Y el sacerdote le decía, te voy a exorcizar. No me hables de los espíritus. Y cuando él se entera de la desencarnación de él, va a honrarle. Y se encuentra un sacerdote que en un nivel espiritual muy inferior le dice, el espiritismo es obra del engaño. Y Chico, que era chico, le dice, permítame unos instantes, he venido a honrar la presencia de un amigo que se fue. No se dejó provocar, porque él vivía una verdad. Por eso, finalmente, el hombre de bien es agradecido. Y miren que he pasado por las transformaciones planteadas por Kardec, el desarrollo del sentido moral, el hombre de bien, el hombre moral, el hombre psicológicamente maduro, para llegar al hombre en un estado consciente de gratitud. Lo más maravilloso de sentir el bien es ser agradecido. Nosotros no agradecemos. Por eso la primera actitud espiritual en el hogar es que los hijos, las esposas, el esposo agradezca por el día, así esté oscuro. Agradezca por el alimento, agradezca por la salud y, como recuerda Juana, agradezca por el mal que aún no ha sucedido. Porque hay muchas cosas que tú no tienes conciencia, pero que Dios en su amor evitó que sucedieran. O si sucedieron, fue más suave, porque nos ama y nos entiende. La vida es un regalo. Sin embargo, me gustaría leer estos apartes. La ciencia de la gratitud surge como la más elevada expresión de la madurez psicológica del individuo, que le impulsa a la vivencia de un sentimiento dignificado. Quiere decir que cuando agradeces, te sientes agradecido, te dignificas. La dignificación viene del latín dignitas atis, que significa realzar las cualidades divinas que hay en ti y te sientes bien. Para que la gratitud sea legítima, tiene que estar en el interior del ser humano el encanto por la vida. Por eso son ejercicios mentales. Quien observa un amanecer, quien practica un ejercicio, quien hace meditación, están promoviendo en su interior la capacidad de ver lo que otros no ven. Y mientras alguien ve una tempestad, el otro ve cómo la lluvia filtra el ambiente, recordando al hombre que hay leyes que purifican no solamente al alma, sino al cuerpo. Quien es agradecido no se siente así. El soberbio y el orgulloso jamás podrán ser agradecidos. Y dice Juana, el que no agradece está en un estado de primitivismo, porque únicamente se siente el infante maltratado. Esto me tocó a mí, no sé si a ti. Decidimos entonces quedarnos en el sufrimiento, en la injuria, en la calumnia, y vivimos resentidos. Vivimos en constante discusión con la vida. Una persona que no está en paz consigo mismo es un promotor de guerras, es un incitador, porque quiere que los demás sientan su infelicidad. Por eso me encanta esta frase: nadie puede llegar a ser fecundo emocionalmente si reacciona contra los factores propiciatorios del mecanismo especial de la maduración. Es indispensable, querido hermano y hermana que me escuchas esta noche, permitirse que los acontecimientos causen aflicción y superarlos
mediante la autoestima y el autorreconocimiento. El dolor va a estar, pero las condiciones para superarlos podrán ser distintos. Vincúlate al bien para que el bien termine actuando por ti. Vincúlate a aquellos que creen en la inmortalidad del alma para que tus actos sean inmortales y para que tu verdad no sea la verdad de una religión transitoria, sino sea la verdad del amor. Vincúlate al bien observando siempre ese amanecer, observando el perfume de las flores, observando los fotones de la luz, observando las vibraciones de la música, de las melodías de la vida. Por eso, ser agradecido es lo que permite entender que los hombres pueden ser felices. La única manera de mantener el agradecimiento por la vida es complementándonos con los otros. Por eso, el espíritu Caritas, o Cáritas, en un poema maravilloso que siempre me conmueve, hace recordar cómo la presencia del bien está siempre en el horizonte. En un mensaje psicográfico de Divaldo Pereira Franco, este espíritu recordaba las siguientes palabras: yo soy el sol que da calor a la vida en nombre de la vida que creó el sol. Yo soy quien sustenta las almas, dándoles el pan de vida para que nunca desfallezcan. Yo soy el himno de amor que canta el abatimiento de la alegría en donde antes hubo tristeza y devastación. Yo soy la brisa que transforma y transporta el perfume maravilloso para aromatizar los cuerpos y los jardines. Yo soy el consuelo que susurra al oído de la amargura, de la depresión, de la ansiedad, las palabras que le permitan resistir los dolores punjantes de la expiación y de la prueba. Yo ofrezco el combustible al viajero cansado, al hermano arruinado, al hermano devastado, para que pueda llegar hasta el fin de su proceso. Yo me apoyo en la fe, en la esperanza, que tiene la tendencia de suavizar las duras pruebas de la vida, la pérdida del ser querido, la enfermedad invaluable, la soledad insuperable, porque yo, la caridad, recuerdo la presencia de Jesús en el mundo. Vale la pena ser bueno, vale la pena vincularse al bien. Es la invitación que los espíritus inmortales, buenos, superiores hacen, porque los momentos más maravillosos de la vida fue cuando estuvieron particularmente en una casa espírita, dando un pase, escuchando una consolación, sirviendo o haciendo las gimnasias espirituales, como solía decir Chico. Cuando me siento cansado, abrumado, a pesar del bien, salgo en horas de la madrugada a las favelas a compartir el pan y el sufrimiento para no perder la sintonía con el bien. Nunca pierde la sintonía con el bien para que te haga bien. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud sobre este tema de hoy? Uno a uno, por favor. No hay inquietudes. Por internet también no hay inquietudes. Muy bien. Bueno. Esperamos que se asimile la temática del día de hoy para que todos seamos hombres y mujeres de bien, ¿no? Todos trabajemos con mucha alegría por esta realidad de lo que vinimos cada uno a hacer en esta encarnación, en este cuerpo físico. Vinimos a ser felices, a mejorar, a trascender. Bien. Entonces no hay inquietudes. Bueno, gracias a Dios. Saludamos a los hermanos que nos ven por internet, que sigan siempre todos los martes conectados a estas transmisiones.
y que se multiplique toda la divulgación de la doctrina espírita, ¿no? Bueno, les recordamos que ahora en septiembre, el 8 y 9 de septiembre, tenemos la visita de un gran conferencista, que es el doctor, abogado jurista, magistrado de la Corte allá en Brasil, doctor Haroldo Dutra, que nos va a dictar la conferencia del viernes 8 a las 6:30 aquí. Viernes 8 de septiembre, ¿no? Aquí en este salón a las 6:30. Así que vengan todos y invitemos para que escuchemos a este gran conferencista. Y el sábado va a ser un taller, un seminario a las 4 de la tarde. ¿Sí? A las 4 de la tarde. Entonces, para que estemos todos en sintonía con esta visita que vamos a tener y que los que no vengan se van a perder de un banquete espiritual, como dice. Un banquete espiritual porque es un estudioso y un gran disertante, ¿no? Tiene la agenda ocupada todo el año. Para que viniera teníamos 2 años de estarlo invitando, 2 años, invitándolo de la agenda tan llena que tiene, ¿no? Entonces, ojalá lo aprovechemos y desarrollemos una divulgación sobre esta visita. 8 de septiembre y 9, viernes y sábado. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer la oración para hacer los pases. ¿No? Sí. Vamos a hacer los pases. Vamos a disponernos para orar. Todos busquemos la sintonía con Dios, con Jesús. Todos oremos buscando el amor del Maestro Jesús. Le decimos, Señor, aquí estamos para orar en este momento y sentir tu presencia. Ayúdanos, Señor, a sentir en este momento tu paz. A sentir tu amor. Escucha, Señor, nuestras oraciones. Escucha nuestros sentimientos. Queremos en este momento contarte todas nuestras necesidades, nuestras preocupaciones. En esta oración, ¿qué hacemos? Ayúdanos a sentir tu presencia en nuestras vidas. Oremos todos para contarle a Jesús nuestras necesidades, sintiendo el amor, la luz, la paz que solo Él nos las puede dar. Danos la salud, el bienestar, y ahora que vamos a recibir los pases, esas energías, sintamos toda la salud, el bienestar, la fuerza
para continuar en las luchas del día a día sin desfallecer. Ayúdanos, bendice nuestro retorno al hogar y llénanos con tu misericordia. Gracias, Señor, por este momento y por tu amor infinito. Gracias y que así sea por siempre.